Buenas tardes, profesor y compañeros, todos. Somos el grupo número 4, conformado por quien les habla, Neil Joseph Retamoso Vergara, Carlos Solarte Valverde, Enrique Ventura Avances, Richard Miguel Riveros y Joana Bento Azcue, en el curso Derecho Constitucional en la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Huancalica, a cargo del catedrático Luis Alberto Pacheco Mandujano. En esta oportunidad nos toca analizar el libro Homo Videns, la sociedad teledirigida, así como las películas tituladas 1984 y la película La dictadura perfecta. Comenzaré dando el resumen y el análisis del libro Homo Videns, la sociedad teledirigida, obra escrita por Giovanni Sartori, libro mediante el cual el autor expone la problemática e influencia de la televisión en perjuicio de las personas y en especial de los niños. Libro que por la fecha en la que fue escrita y analizada en la actualidad sería una suerte de premonición fatal para el desarrollo de la humanidad. De este libro se pueden resaltar tres puntos importantes: la conversión del Homo sapiens al Homo videns, la importancia de la televisión para los niños y la manipulación de la televisión por parte de la política. En la conversión del Homo sapiens al Homo videns. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Solarte. Voy a hablar acerca de la película 1984. De la misma se observa que la trama de la película versa sobre el romance entre Winston y Julia. 2, el gobierno se encuentra manipulado gobernado por el Gran Hermano. Este gobierno ejerce control soberano totalitario, donde manipula los medios de información, vigila y somete a los administrados. Sobre la película La dictadura perfecta, puedo analizar de la misma que se trata del gobernador Carmelo Vargas, quien en un noticiero por error señala que los negros son inferiores que los mexicanos. Luego de ello, esta sátira, el gobierno de turno, en este caso, va influenciando sobre los medios de televisión y las redes sociales, donde permiten ocultar los crímenes del el citado gobernador. Consecuencia del análisis de dicha película, se puede observar que eh, el gobierno de turno, en varios niveles de poder, manipulan los medios de información, brindan favores a los periodistas, a aquellos personajes, con tal de conseguir sus propósitos, sus beneficios. El tercer punto de la tarea asignada es la lectura del libro del Homo Videns, el cual es un libro escrito por Giovanni Sartori, un autor italiano. Es de género literario, una sátira. En resumen, el libro trata de, como dice su nombre, Homo Videns. Cambia, ¿no?, el término de Homo sapiens a hombre que solamente ve, a una persona que solamente ve las imágenes y ya deja de estudiar, deja de creer en las palabras. En consecuencia genera desincentivo negativo en muchos aspectos, ¿no? Como solamente crear imágenes. 2, beneficio por parte del gobierno, que hace crear a la ciudadanía en los hechos que le puedan convenir. 3, embrutece a la sociedad, porque solamente con las imágenes o con la información que puedan dar, puedan crear una falsa sensación de verdad, ¿no? Y 4, los padres, debido a la coyuntura actual, ya no promueven la educación, la mejora de los niños, ¿no? Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Joana Bento y, continuando con el trabajo asignado, haré un breve análisis sobre la película de 1984. Esta trama se origina en el país de Oceanía, un país gobernado por un gobierno autoritario que mantiene en constante vigilancia a sus ciudadanos e insiste en mantener el orden apoderándose de sus pensamientos.
Este partido mantiene en constante vigilancia perpetua a todos sus ciudadanos, arrestando a quienes mantengan alguna disconformidad. El protagonista de esta historia es Winston Smith, un ciudadano que trabaja para el Ministerio de la Verdad, reescribiendo la historia a favor de los intereses del partido de gobierno. Sin embargo, él no se encuentra a favor de esta ideología, por lo cual escribe secretamente un diario manifestando su inconformidad con el partido. Asimismo, mantiene relaciones amorosas con una mujer miembro de su partido, lo cual está prohibido y penado por el partido. Posteriormente, la pareja es arrestada y llevada al Ministerio del Amor, donde son torturados para hacerles un lavado de cerebro, donde pierden todos sus intereses, deseo sexual e ideales. Posteriormente, Winston aprende a ser leal al partido y amar al gran hermano. Esta película ilustra de forma brillante cómo se ve afectado un individuo ante un gobierno totalitario, represivo y una figura autocrática. Se ve afectado desde sus pensamientos, deseos, relaciones personales y familiares. Las consecuencias que estas formas represivas tienen en los ciudadanos son las que destruyen lo que distingue al ser humano de otros, que son su memoria y sus recuerdos, a través de la manipulación de la realidad. Gracias. Mi nombre es Richard Miguel Riveros. Respecto a la película de la dictadura perfecta, podemos señalar que la película muestra una clara utilización del marketing, pues necesitan una investigación concisa, una planificación, pero sobre todo necesitan comunicar y hacer creer a los ciudadanos que aquella figura pública atiende las demandas que se les confiere. Respecto a la película de 1984 de George Orwell, ilustra de manera brillante las formas en que un individuo se ve afectado ante un gobierno represivo o una figura autocrática. Y como esto afecta todos los aspectos de su vida, desde sus pensamientos, deseos, asimismo de sus relaciones personales y familiares, inclusive de su sexualidad. Las consecuencias de estas formas represivas tienden en los ciudadanos son devastadores, al punto que destruyen quizás lo único que distingue al ser humano, ¿no? La memoria y los recuerdos, los sueños, asimismo los deseos, los gustos y opiniones personales, y por supuesto la capacidad de cuestionar, criticar y pensar, ¿no? De los que nos conlleva entender en la obra de Giovanni Sartori, Homo Videm, analiza el peligro de exponer, digamos, a los niños ante la televisión basura, ¿no? Y nos deja una serie de afirmaciones y estadísticas que bien pueden ser tomados en cuenta en muchas realidades sociales, las mismas que están debidamente planteadas y fundamentadas en su obra. Por ejemplo, indica que el niño en sí mismo con la TV ya no lee, que la TV modifica radicalmente y empobrece el aparato cognitivo del Homo sapiens, ¿no? Y por ende, de adulto solo responderá a estímulos audiovisuales. Además, nos recuerda que el acto de ver está atrofiando la capacidad de entender, que el hombre que lee está decayendo rápidamente. En ese sentido, podemos señalar que la influencia de la televisión, los programas masivos, afectan el modo de ser de la gente. Está claro que la observación, digamos, de episodios agresivos en la TV sirve para estimular sentimientos, digamos, agresivos en el espectador, ¿no? Los niños aprenden mientras presencian los espectáculos y les cuesta diferenciar la realidad de la fantasía, afectando los valores y modelos de conducta en proporción al tiempo que se le dedica. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimado doctor. Buenas tardes, colegas. Mi nombre es Carlos Enrique Ventura Vances. Continuando con el análisis, ¿no? El análisis respecto a y crítica respecto a las películas 1984 y La dictadura perfecta, así como también la lectura respecto, ¿no?, al tema Homo Videm, la sociedad teledirigida. De mi punto de vista, he llegado a la conclusión, ¿no? He llegado a la conclusión de que justamente está direccionada, estos temas, está direccionada al uso de los medios de comunicación. En este caso tenemos la televisión específicamente. Se obtiene que específicamente existe
la manipulación de la información para llegar al usuario, al receptor. Otorgar entretenimientos que no van a lograr el desarrollo del sujeto, del ser humano, solamente lo mantiene, ¿no? Los mantiene en ciertos tiempos que son adecuados para el usuario, entretenidos, pero no con programas que son de cultura, programas innovadores, sino como nuestro querido docente manifestó, ¿no? Son programas basuras. Entonces, pero ahí no va el todo del análisis. Miren, por ejemplo, tenemos la incertidumbre que siempre ha existido. El último caso informativo durante la época de pandemia, cuando el señor Beto Ortiz, su programa, dio una información inadecuada sobre la inmunidad que sostenía en este caso, por ejemplo, el caso de la inmunidad que tenía la vacuna Sinopharm, ¿no? Cuando dijo que había un 3% y que no tenía un uso o no va a tener una consecuencia efectiva, ¿no? Para esto, ¿no? Entonces, esa desinformación nos mantuvo entretenidos mientras que el Estado organizaba otros eventos, otras actuaciones, aprobaciones de leyes, de normativas. Otra también de la situación de entretenimiento, me acuerdo, que sucedió en Perú, fue cuando en la época de que Perú estaba pasando, ¿no?, a los finales, ¿no?, de Rusia, por ejemplo, y en ese momento fue cuando el Estado, aprovechando de esa situación, empezó a aprobar leyes que afectaban justamente al debido proceso, a los actos constitucionales, de los tributación y serie de casos que hubiera sucedido. Entonces ese es el entretenimiento. O sea, ¿qué pasa? Siempre el empoderamiento, o sea, el poder, emerge el poder